Bien amigos, una vez más nos encontramos para llevar a cabo nuestra tertulia sobre el patrimonio de Arequipa y estamos ubicados en Alcolpalcha, Tambo Boutique, de propiedad del señor Carlos Rivas, a quien agradecemos por la generosidad y la hospitalidad brindada en esta oportunidad para llevar a cabo nuestra tertulia dedicada a arqueología en Arequipa, y por esa razón nos acompaña también el arqueólogo Augusto Cardona, a quien agradecemos por su presencia, para hablar de un tema que es igualmente importante para la historia de Arequipa, ¿no? Y me gustaría empezar haciendo mención a un personaje emblemático, ¿no?, que se remonta justamente a la historia prehispánica en nuestra ciudad, en Arequipa, que sería la momia Juanita, ¿no?, que actualmente se exhibe en el Museo de Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María, y que fue encontrada justamente, ¿no?, en uno de los apus tutelares de la ciudad de Arequipa. Y de esa manera, en aquella oportunidad, los ojos del mundo se pusieron su mirada en Arequipa, y muchos se preguntaron, ¿no?, que antes de la llegada, pues, de los españoles, en 1540, había, por supuesto, como todos sabemos, y los estudios arqueológicos así lo evidencian, población nativa, ¿no?, que oriunda de este lugar, que había desarrollado ya una cultura. Y sobre el particular me gustaría empezar preguntando al arqueólogo Augusto Cardona, ¿qué encontraron los españoles antes, cuando llegaron a Arequipa? Buenos días, Mario. Gracias a la oportunidad de poder hablar un poco sobre las raíces del pueblo arequipeño antes de los españoles. Mira, esa pregunta se la hizo ya Guillermo Galdós hace bastante tiempo, y justamente sacó una publicación, lo que encontraron los españoles. ¿Y qué fue lo que encontraron? Obviamente, lo primero que ubicaron los españoles al llegar aquí al Valle de Arequipa fue una serie de pueblos distribuidos en torno a una campiña bastante desarrollada, con andenerías, cuya división de los terrenos estaba no solamente en manos de grupos étnicos de origen local, sino también de mitimaes, ¿no?, de gente que había sido traída aquí al valle y que de diferente manera, organizadamente, fueron situados en diferentes lugares, formando pueblos de lo que después ellos van a denominar, pues, los pueblos, van a conformar los pueblos de indios después, cuando se hacen las reducciones, ¿no?, entre ellos Yanaguara, Caima, etcétera. Pero era un valle poblado por diferentes grupos, y era una región muy comunicada. Eso también hay que tenerlo claro, porque los españoles, cuando llegan aquí al suelo arequipeño, pues llegan gracias a la red de caminos prehispánicos y de la época inca que se tenían. Entonces ellos, obviamente, para venir, ya sea del lado del Cusco o llegar desde el lado de Lima, ellos, recordemos que para la fundación se trasladan de Camaná, ¿no? Se traslada de Camaná las poblaciones que están viviendo ahí, y ellos obviamente han venido por el camino prehispánico que viene por el cerro, por la cordillera de Cuchillas o de la Caldera, o sea, pegado aquí a Uchumayo, por el Valle de Vítor, continuando hacia Siguas, etcétera, ¿no? Camino prehispánico, y donde están los famosos petrolíferos también de la Caldera, ¿no? Entonces ellos encontraron obviamente una región desde la cual se podía además llegar a otras regiones. O sea, Arequipa, como nodo, permitía comunicarse con Cusco, permitía comunicarse con el altiplano puneño, permitía desde acá salir por otras vías hacia los valles sureños como Tambo, luego pasar hacia Moquegua o dirigirse a cualquier región. Era una oportunidad de espacio que no lo tenían otros valles, y eso no lo tenía Camaná. Camaná lo que tenía era un sitio donde llegar como un puerto, digamos, primitivo, por decirlo de alguna manera, y de allí la vinculación a través del camino longitudinal de la costa. Podías ir hacia Lima, podías ir hacia la costa, pero si querías penetrar hacia el resto del territorio, obviamente más facilidad lo tenía Arequipa. Además, desde este lado también se podía después llegar más rápido a lo que han sido los circuitos mineros. Entonces todo ello ayudó a articular, pero sí, encontramos una población bastante asentada, principalmente agricultores, de gente que dedicaba espacios específicos, por ejemplo, a la adoración del sol, a la adoración de las montañas tutelares como el Misti o como el Chachani,
¿no? Entonces había toda una organización. Y dime, Augusto, efectivamente, ¿qué grupos étnicos había en Arequipa, ¿no? Existían acá asentados en lo que luego se conoce como el Valle del Chili y que seguramente tuvieron influencia de las culturas antiguas como los Huari, los Tahuanaco, en lo que era toda la región del Collao, ¿no? Mira, el análisis es bien interesante, ¿no? Porque nos sitúa al uso de dos espacios que tienen un origen pre-inca, y justamente se puede decir que el eje del río, junto con los caminos que corrían paralelo al río, y que sale por este lado, por Chilina, por Cabrerías, etcétera, y se dirige por el otro lado hacia la costa, mantenía una separación de lo que después se van a llamar el Collasuyo, que sería del río, donde está la Plaza de Armas, hacia arriba, y el Chinchaysuyo, lo que después también conocemos como parte de la Chimba. Y ese origen justamente como repito, no es inca, sino eso viene de una distribución de los Huari. Los Huari llegaron a tener asentamientos cerca al valle hasta Uchumayo, mientras los Tiahuanaco se posicionaron en todo lo que es el sector de Cazapatac, Hunter, Socabaya, Mollevaya Grande, Mollevaya de este sector, porque hay dos Mollebayas también cruzando por el lado de Uchumayo. Entonces esa división ya existió desde la época, digamos, Huari, ¿no? Un antecedente. Claro. Y los caminos también. Ahora, durante la época inca, se oficializa ese espacio y aparece pues el Collasuyo y que se llama el Chinchaysuyo, ¿no? Entonces uno de los ejes principales está aquí, y justamente cuando María Rostorowski indicaba en una de sus publicaciones que el río de Arequipa, y lo sitúa en Camaná, con lo ilustre que fue la doctora María Rostorowski, creo que ahí tuvo una pequeña equivocación, ¿no? Porque el río de Arequipa no es el río Camaná, es el río Chili, si queremos, luego Quilca, si queremos, o Vítor en otras partes de su recorrido, ¿no? Entonces, esta es la cuenca donde estaba esa división. En otros documentos que los publica también Guillermo Galdos, también nos da referencia hacia dónde estaba la Chimba, hacia dónde comenzaba el Cuntisuyo, ¿no? Toda esa área. Entonces, ese eje no solamente dividía digamos, esos dos espacios, sino también estaban dos montañas. Obviamente el Chachani está situado en Cuntisuyo y el Misti está situado en Collasuyo. Y cuando vienen los incas, en la segunda etapa de poblamiento inca en la ciudad durante el periodo de Pachacute, se distribuyen una serie de grupos étnicos procedentes de cada uno de sus suyos. O sea, por ejemplo, llegaron los Collahuas y se situaron se situaron los Collahuas, pues en su suyo propio, o sea, en este lado del río, lo que viene a ser Cuntisuyo. Y obviamente otros grupos étnicos como los Yarabayas, que eran locales, o los Chichas, etcétera, se situaron a la otra margen del río, porque tenían que respetar su suyo de procedencia. Claro, se habla de la presencia de Yarabayas en lo que es la zona de San Lázaro, ¿sí? Toda la zona de San Lázaro. La zona de San Lázaro, que fueron el primer contacto que tuvieron los españoles cuando llegaron a nuestra ciudad antes de la fundación en 1540. Pero, ¿qué evidencias arqueológicas podríamos encontrar tanto del lado cruzando el río, o sea, de la Chimba, del otro lado de la Chimba, y del lado de la ciudad ubicada por Jante, Paucarpata, por ejemplo, ¿no? Que no solamente hasta la fecha se conservan sus andenerías, sino que otras manifestaciones de civilización, de cultura, podríamos encontrar ubicados en esos lugares. Resulta bien interesante tu pregunta, porque eso nos remonta no solamente ya a la época inca o a los antecedentes de la época inca, sino también a los primeros agricultores localizados asentados en el Valle de Arequipa, y a poblaciones aún más antiguas. Recordemos que ya Máximo Neira Avendaño, en el sector de Yarabamba, en lo que es Quebrada Honda, reencontró un taller de cazadores y recolectores que los ubicó alrededor de 6.000 años antes de Cristo. Yo tuve la suerte de realizar un trabajo de inventario, una prospección arqueológica durante varios años, desde el sector de Quisguarani mirando en este eje hasta Charcani,
y por el otro lado hasta Yarabamba, Sogay. Entonces, durante varios años, 3 o 4, realizamos un inventario sistemático de toda la evidencia arqueológica que teníamos, que se encontraba en el valle. Una de las cosas interesantes fue, primero, que logramos ubicar más campamentos de estos primitivos pobladores, cazadores tempranos, y especialmente en la zona de Yarabamba, varios campamentos. Estupendo. Bueno, amigos, estamos hablando entonces de los primeros pobladores en el antiguo Valle del Chili, y luego de la pausa regresamos para seguir conversando. Nos encontramos en las oficinas principales de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Vamos a conocerla. Aquí se pueden realizar los siguientes trámites: partida de nacimiento, acta de matrimonio, de defunción, licencias, entre otros. Bien, amigos, regresamos para continuar con esta interesante tertulia dedicada a la arqueología en Arequipa, ubicados como siempre en Alcolpacha, Tambo Boutique, de propiedad del señor Carlos Rivas, quien nos acoge esta mañana. Este Tambo Boutique está ubicado en la calle La Recoleta 108, ¿no? Estamos con Augusto Cardona, reconocido arqueólogo arequipeño, y con él estamos conversando sobre los primeros habitantes en Arequipa prehispánica, ¿no? Y sin duda, cuando se habla de civilización y cultura, se habla también de las primeras manifestaciones culturales que se pueden mostrar en los petroglifos, son los más antiguos que seguramente se han hallado en Arequipa, que son una evidencia clara, ¿no?, de los primeros hombres que habitaron este pueblo, ¿no?, desde los cazadores y recolectores, y luego la formación misma en asentamientos humanos, ¿no?, que dieron origen a las culturas preincas, y ya luego, en la época del Tahuantinsuyo, a lo que conocemos como estas civilizaciones, ¿no?, estas culturas asentadas en el Valle del Chili, tanto de un lado del río como del otro. Pero sobre el particular, Augusto, nos estabas contando en la primera parte de que estas primeras personas que se establecieron en el Valle del Chili tenían ya, ¿no?, expresiones de manejo, por ejemplo, de la geografía del lugar, ¿no es cierto?, y la domesticación de los animales y la construcción de los andenes, ¿no?, que han permitido justamente hacer un trabajo agrícola bastante intensivo en este lugar. Mira, ese tema es bien interesante, porque justamente a veces conceptuamos a los cazadores y recolectores como gente que tiene un bagaje cultural muy sencillo, pero en realidad ellos tienen un dominio interesante del espacio, no solamente del espacio geográfico. Ellos necesitan conocer, por ejemplo, o necesitaban conocer dónde estaban localizadas sus fuentes de extracción de materias primas, por ejemplo, para elaborar sus artefactos de piedra. Tenían que conocer cuáles eran los circuitos de los diferentes animales y obviamente las costumbres de los animales. Tenían que conocer dónde estaban los abrevaderos, cuáles eran los periodos de reproducción de los animales, etc. Hace tiempo se hablaba, por ejemplo, que los hombres perseguían a los animales. No, ellos establecían una serie de circuitos a través de los cuales ellos fluían. Entonces tenían campamentos base, tenían campamentos secundarios, talleres, áreas de laboreo, puntos de observación, etcétera. Y eso era un amplio dominio del territorio. Obviamente también salían del territorio y se desplazaban a otros lugares, pero generalmente estaban situados en formas permanentes dentro de unas áreas más o menos grandes que ellos dominaban perfectamente. Entonces eso demostraba que tenían un gran conocimiento del espacio. Bien. El siguiente periodo que logramos registrar en Arequipa es justamente los primeros agricultores. ¿Dónde estaban estos primeros agricultores? Los hemos encontrado situados en las partes más propicias de ser irrigadas, sin necesidad de hacer una gran infraestructura de riego, y no hacer canales, etcétera, no simplemente derivar un brazo de un río o de un manantial y con ello poder irrigar estas casas, ¿no? Por ejemplo, en Socabaya, en la zona de Uchumayo,
En la zona del Valle del Chili, o sea, lo que nos corresponde a Chilina, todo ello, las evidencias son muy pocas, a excepción de un abrigo rocoso que se encuentra acá en el barrio de Independencia, que se conoce como Nacaco. Obviamente, el porqué es obvio. El desarrollo de la frontera agrícola después de ese periodo ha sido fuertísimo. La llegada de Huari o de Tiahuanaco encontraron a estos primeros agricultores y extendieron la frontera agrícola, especialmente Tiahuanaco, en todo lo que conocemos como Sachaca, Tingo, etcétera, todas esas terrazas, por todo ello se extendió y creció fuertemente la agricultura en el valle. Obviamente también podríamos hablar de que es el primer crecimiento demográfico fuerte del valle. En ese periodo también comienzan a aparecer los petroglifos. Aparecen los petroglifos en este periodo. La pintura rupestre. Las pinturas rupestres aparecen ya anterior con los cazadores. En el valle tenemos pocos testimonios de pinturas de cazadores, pero el arte rupestre, o sea, el grabado en piedra, aparece ya fuertemente durante el formativo y el encuentro de estos primeros agricultores con los Huari y los Tiahuanaco por el otro lado. En este periodo es donde aparecen los petroglifos con fuerza. Aparecen vinculados a caminos, aparecen vinculados a ritos funerarios prehispánicos, al viaje de los muertos y toda esa concepción andina. De la cosmovisión andina. De la cosmovisión andina. Es bien interesante ese tema, ¿no? Porque inclusive recuerda que en Caima todavía tenemos el paseo de los huesitos, etcétera, y que tiene unos antecedentes que podríamos remontarlos pues hasta el año 700 o 600 después de Cristo, ¿no? O sea, es interesante. Claro. Y dime los petroglifos de Toro Muerto, que también que son muy conocidos. Tienen justamente los petroglifos de Toro Muerto, tienen un gran parecido con los que se encuentran en el Valle del Chili, porque recordemos que toda esta área, como mencionamos en el primer bloque, estaba vinculada por una suerte de caminos, o sea, no había población aislada, sino había un flujo de comercial, de ideas, etcétera, que estaban circulando. Los primeros grandes, comerciantes han sido justamente, o trajinantes, han sido justamente los Huari, ¿no? Y los Tiahuanacos. Recuerda que desde San Pedro de Atacama iban y traían, por ejemplo, lapislázuli y algunas piezas preciosas que llevaban al altiplano y viceversa. Y los Huari, pues, tenían predilección por llevar productos también de zonas que no estaban en las suyas, pero también de artículos elaborados. Había gente que se especializaba a lo largo de los valles en ciertos productos, ¿no? Y entonces ellos se interesaban en esos productos elaborados. Y dime, Augusto, justamente teniendo en cuenta que hay una presencia importante de las culturas Huari y Tiahuanaco en el Valle del Chili, ¿cuáles son esas evidencias en cerámica, por ejemplo, ¿no? que hemos podido encontrar en estos lugares? Mira, aquí en Socabaya, entre Socabaya y Mollevaya, hay un sitio que se llama Sonjonata, ¿no? Ya viendo es un nombre ya un poco más quechua, ¿no? Son casi como corazón, centro. Y es un cerro bastante alto, y ahí hay, por ejemplo, una de las ocupaciones tiahuanaco más tempranas dentro de las fases de Tiahuanaco, ¿no? Inclusive hemos logrado ubicar allí unos fragmentos de cerámica negra que correspondería a la época clásica de Bennett para Tiahuanaco o Tiahuanaco 4 en otras clasificaciones, ¿no? De San Ginés. Y después hay de la otra fase que corresponde al Tiahuanaco 5, pero también es vinculado a poblaciones locales, o sea que está la población local conviviendo con, digamos, en cierto espacio con los Tiahuanaco, igual con los Huari. Los tenemos aquí en Uchumayo, en lo que se conoce como los Corralones, no es el sitio digamos construido de sillar más antiguo que tenemos en Arequipa, ¿no? Y ahí también es interesante, ahí está la población Huari, pero también esa población Huari está no solamente viendo los pequeños espacios agrícolas que se generan allí, sino que ellos tienen áreas de depósitos para granos, etcétera, y están vinculadas a camino, y ese es el vínculo que nosotros tenemos, el área por donde deben haber circulado, inclusive para llegar los Huari hasta Moquegua, a Cerro Baúl, etcétera, ¿no? Y hablando de depósitos, ¿no? Sabemos también que los tambos, como los conocemos hoy,
eran esos lugares pues de, digamos, de permanencia temporal, ¿no? Y donde también se almacenaban, digamos, los comestibles que iban a ser usados para el consumo de las poblaciones. Y a nuestra espalda tenemos un antiguo tambo, ¿no? Entre muchos tambos que se han identificado en la ciudad, el tambo Ruelas. ¿Qué papel jugaron los tambos, por ejemplo, en aquella época? Mira, sin los tambos no se hubiese podido mantener la infraestructura caminera, tampoco se hubiese podido mantener el proyecto político que significó la implementación de un sistema administrativo de penetración, de control de poblaciones, de producción, etcétera, que establecido en la época inca y especialmente por Pachacútec, ¿no? Los tambos tienen justamente una ubicación especial con referencia a los caminos, porque tienen que estar situados donde uno tengas poblaciones que lo puedan mantener, y obviamente productos que puedan circular y llegar hasta allí, y obviamente servir como eje administrador de un espacio. Los tambos no solamente fueron pequeñas canchas incas, en algunos casos sí, pero otras veces fueron poblaciones completas, ¿no? Por ejemplo, cuando un camino atravesaba un valle o una región donde, por ejemplo, acá en Tambo de León, en Chihuahua, es un pueblo completo que estaba situado al lado del camino, ¿no? Entonces habían desde pequeños tambos hasta tambos enormes con poblaciones que mantenían los caminos, que mantenían la agricultura, los productos, etcétera, ¿no? Importante, bueno, amigos, el tema de los centros administrativos y también de los centros religiosos que podríamos ubicar, y eso sobre el particular seguiremos conversando después de la pausa. Escuela Taller Arequipa. Formación gratuita para jóvenes con bajos recursos. Estamos ubicados en calle Cruz Verde 217B Cercado. Allí nuestros alumnos aprenden las especialidades de carpintería, albañilería y cantería, jardinería, herrería y forja. Los únicos requisitos son tener de 17 a 27 años y la copia de tu DNI. Todos nuestros alumnos tienen beneficios como movilidad, alimentación, seguro contra accidentes, uniforme de trabajo y material de estudio, totalmente gratuito. Informes al número 21367. La Escuela Taller de Arequipa, pule tu talento. Bien amigos, regresamos en nuestro programa Tertulia sobre Patrimonio de Arequipa, ubicados excelentemente en Alcolpacha, Tambo Boutique, ubicado en la calle La Recoleta 108. Las gracias al señor Carlos Rivas por la hospitalidad y por supuesto a nuestro invitado de hoy, el arqueólogo Augusto Cardona, con quien estamos conversando sobre arqueología en Arequipa. Y habíamos hablado de los centros administrativos, de los centros religiosos en nuestra ciudad. ¿Cuáles serían? Cuéntanos para que nuestros escuchas, oyentes que nos siguen puedan conocer, ¿no?, en la Arequipa de hoy, cuáles habrían sido en el pasado esos centros administrativos, centros religiosos que hubo en la ciudad. Otro tema grande y otro tema apasionante. Y cuando los españoles llegaron a Arequipa, y parte de lo que encontraron fue justamente que parte de toda esta infraestructura agrícola que se espléndidamente cubría el valle, estaba dividida en terrenos para el sol, como los que estaban en la Plaza de Armas. En ese sector eran terrenos para el sol, y no eran terrenos eriazos como lo estamos interpretando, sino que estaban dedicados expresamente a esa función. Otros terrenos estaban dedicados a las montañas, en este caso Misti y Chachani, las que estaban más cercanas, y obviamente habían otros terrenos que pertenecían a los curacas principales. Entonces, y algunos de los curacas principales, por ejemplo, estaban situados en la época inca, obviamente en el sector de Tiabaya, en el sector de lo que es Hunter, ahora mejor dicho, en los cerros estos de Cazapatac, donde había un centro residencial inca que tenía algunas plataformas directamente vinculadas hacia las montañas y hacia el sol. Otro estaba localizado, por ejemplo, en Yumina, donde inclusive se indican que existían orejones, o sea, personas de élite, posiblemente vinculadas a dos temas: la administración política y económica, obviamente, pero también los orejones estaban muy relacionados con el tema cúltico.
en el tema cúltico. Varios petroglifos de la época inca que se encuentran, por ejemplo, cerca de estos cerros de las Peñas, etcétera, ubican por algunos personajes que están en una posición de salutación, o sea, saludando hacia las montañas, y que tienen grandes orejeras, por ejemplo, ¿no? Que le da la referencia a ello. Y además aparecen otros iconos, como por ejemplo los soptas, o sea, los que tenían 6 dedos, ¿no? Fenómenos que en ese tiempo eran venerados, ¿no? Las personas que tenían esos defectos, pues se les atribuía, digamos, que podían más fácil vincularse con los fenómenos cosmogónicos, con la Pachamama, con digamos, estos temas vinculados con el clima, etcétera, ¿no? Entonces, esa suerte de administración es lo que nosotros teníamos en el Valle de Arequipa. No hemos llegado a tener centros administrativos con una edificación fina como la cusqueña, pero eso también tiene sus motivos que lo permiten explicar. Nosotros no tenemos ese tipo de arquitectura, pero sí tenemos un gran desarrollo agrícola con patrones que no los tienen en otros lugares. O sea, acá el énfasis de la construcción no se dio en arquitectura rural o digamos de aldeana o de construir templos con fina manufactura inca. Obviamente que lo que se empeñó fue en construir estos grandes complejos agrícolas con patrones propiamente incas. Cuando salimos del intermedio tardío, o sea, el periodo previo a los incas, las terrazas que hemos podido registrar que corresponden a ese periodo son pequeñas, no son amplias. En el periodo inca renueva todo ello, porque es uno de los propósitos que tuvo justamente los incas de reconfigurar los espacios, y uno de ellos fue darle patrones de producción más amplios con terrazas bonitas como las que tenemos en Paucarpata, como las que encuentras en otras partes del Valle de Arequipa, ¿no? Entonces el propósito estuvo dirigido allí porque esos terrenos, muchos de ellos estaban vinculados a la adoración. Y justamente, como tú lo has mencionado ahorita, la reconfiguración del espacio, ¿no?, geográfico a la llegada de los españoles, eso se produjo, ¿no? Es decir, no se tomó en muchos casos, digamos, en cuenta lo que se había trabajado mucho en los caminos y en el tema de la agricultura, el aprovechamiento de la naturaleza misma, cuando llegaron los españoles a este continente. ¿Eso es cierto? Claro, lo que pasa es que los españoles no tenían que inventar más caminos, porque ya los tenían. Claro, ya hasta los trazos y llegaban a todo sitio. Claro, permitieron justamente que el descenso, ¿no?, de los españoles desde Cajamarca hasta el sur. Pero decías tú la reconfiguración del espacio geográfico, ¿no? Claro. En cuanto a los usos que hicieron los antiguos peruanos, ¿no?, los antiguos arequipeños, digamos así, de este lugar, ¿no? Entonces, ¿se aprovechó esos avances, esas tecnologías, o fueron dejadas de lado? Mira, en un primer momento los españoles encuentran un valle sumamente productivo con poblaciones que siguieron produciendo, pero ya comenzaron a causar impacto. Su primer impacto lo podemos leer, por ejemplo, en los documentos del padre Barriga. Por ejemplo, él dice que los terrenos donde se funda la ciudad eran terrenos que estaban, no me acuerdo el término exacto, pero como desocupados, como baldíos, etc. Pero esos fueron terrenos del sol. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el primer impacto fue la desestructuración del Estado inca. Se superpuso. Claro. Al desestructurarse ya no había quien siga produciendo los terrenos dedicados al sol, porque obviamente los sacerdotes o la gente que estaba vinculada a ella pues se fue a ver sus propios terrenos, etcétera, porque ya no había esa estructura social que lo mantuviera. Entonces comenzaron ya los terrenos a quedarse baldíos. Un primer impacto. Pues un segundo impacto fue justamente ya las primeras reducciones hechas ni siquiera por Toledo, sino por los mismos encomenderos. Al rato que les dan las encomiendas, comienzan ellos a movilizar a las poblaciones para ponerlas a sus propios frutos. Tercer impacto, Toledo. Toledo con sus reducciones toledanas y sus pueblos de indios. Concentración de poblaciones y nuestro paisaje rural se iba contrayendo, ¿no? Entonces, han sido varios impactos que hemos tenido y ha sido la reconfiguración del espacio que finalmente hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y Augusto, justamente ese impacto, ¿no?, sobre la antigua ciudad rural
digamos, el nacimiento de la ciudad urbana, ¿no? Donde se ubica actualmente Arequipa, lo que es patrimonio cultural de la humanidad, encontramos lo que se conoce como esa arqueología virreinal, es decir, a partir de estas casonas antiguas del siglo XVIII, XIX, cuando han sido restauradas, ¿no? en los tiempos de hoy, se han encontrado muchos vestigios, ¿no? que dan cuenta de la existencia, ¿no? de estas culturas pre-incas o correspondientes a la época inca o pre-incas, ¿no? Se han hecho muchos hallazgos sobre el particular y que están permitiendo justamente hacer una ruta o tomar mayor conocimiento de la presencia de las culturas como los puquinas, ¿no? Xurajón, etcétera, ¿no? Los yarabayas, asentados en la antigua zona del Valle del Chili. Mira, ese tema de la arqueología colonial es recién, como lo mencionas, está teniendo un nacimiento, digámosles, en nuestro medio. No es nuevo en otros espacios, pero sí necesitamos nosotros mismos los arqueólogos potenciarlo. O sea, hace un tiempo en la casa, lo que conozco de la casa donde está ahora este hotel, ¿cómo se llama? Casa Andina, se encontraron evidencias bastante interesantes de poblaciones, no solamente de la época inca, sino anteriores. Y yo sé que aquí en el mismo espacio que estamos, aquí esto fue un tambo, ¿sí? Fue un tambo, y tenemos acá el patio que está en nuestras espaldas, que es un tambo colonial bastante temprano. Sus bases son de los tambos coloniales más tempranos que tenemos. Entonces, obviamente, aquí no solamente circularon españoles, criollos, sino también los nativos, que en los primeros momentos fueron pues quienes dinamizaron la economía, la siguieron dinamizando la economía del pueblo de españoles con los nacientes pueblos de indios, ¿no? Porque Arequipa fue un pueblo de españoles y pueblos de indios era Yanaguara, Caima, etcétera, ¿no? De acuerdo a las reducciones toledanas, ¿no? Así ha sido la fundación, así ha sido su crecimiento, pero las evidencias de todos esos contactos, de ese movimiento comercial y de todo ello, los vamos a encontrar justamente en estos espacios coloniales. Sí, pues, de hecho, en los últimos tiempos, ¿no? Debido a los trabajos que diversas instituciones llevan a cabo, se están encontrando, ¿no? estas evidencias arqueológicas en el mismo centro histórico de la ciudad, lo cual potencia mucho más el valor patrimonial que tiene nuestro centro histórico. Y en este bloque final me gustaría también conversar contigo brevemente acerca de los historiadores que se han ocupado justamente de estos temas, ¿no? Se me viene a la memoria Manuel G. Suárez Polar, Monseñor Leonidas Bernedo Málaga, ¿no? Y otros, Eloy Linares Málaga, por supuesto, ¿no? Que han contribuido mucho a las investigaciones arqueológicas en Arequipa. Claro, si no tuviésemos las investigaciones de Bernedo Málaga, por ejemplo, no podríamos haber conocido los complejos de Xurajón y los orígenes de la cultura arequipeña. La cultura puquina. La cultura puquina, como él la denominó, claro. Y en su libro La cultura puquina justamente se llama así, nos ilustra desde una visión de la época de cómo era la ocupación del Valle de Arequipa. Obviamente todos ellos han sentado bases sobre la que la arqueología se ha venido desarrollando, pero también sobre la que tenemos que seguir reflexionando. El conocimiento, tú sabes que se genera a partir de evidencias, pero también se repiensa. Entonces hay una época muy interesante de la época de la arqueología de Arequipa, en la cual estaba Suárez Polar, en la cual estaba Bernedo Málaga, etcétera, discutiendo, y publicaban sus discusiones en los diarios como El Deber, etcétera, ¿no? Inclusive Alfred Kroeber, que es un arqueólogo norteamericano, que hace una publicación, La arqueología en Arequipa, en 1940 y algo, creo que es 42 su publicación, y ellos agarran y salen a publicar sus debates sobre esa publicación en los medios que circulaban en la ciudad. Entonces eso generaba no solamente un conocimiento de la prehistoria, sino también un movimiento cultural
en función a los descubrimientos que se iba teniendo y de los cuales toda la población participaba, porque salían en los diarios, ¿no? Y eran muy alturados, muy elevados, ¿no? Y eso sería, por ejemplo, excelente volver a recuperar, ¿no? Volver a tener esos espacios de discusión entre arqueólogos para debatir cómo estamos progresando en el conocimiento de la arqueología de Arequipa. Claro. De hecho, un esfuerzo colectivo que marca un precedente importante es la publicación de la Historia General de Arequipa en 1990, donde participa un arqueólogo reconocido como es Max Neira Avendaño, ¿no es cierto?, que tú has citado, has mencionado en la mañana de hoy, y hemos también recordado a otros investigadores, historiadores como Guillermo Galdo Rodríguez, que escribió otro libro también dedicado a la cultura puquina, y un texto donde habla de una historia para la ciudad, donde se formula justamente la pregunta: ¿qué encontraron los españoles cuando llegaron a Arequipa?, que fue el inicio de esta interesante entrevista que hemos tenido con Augusto Cardona, arqueólogo reconocido de Arequipa, y por supuesto terminar este programa agradeciendo a todas las personas que hacen posible llevar a cabo estas tertulias sobre patrimonio de Arequipa, a la municipalidad provincial, a la gerencia del centro histórico y zona monumental, al arquitecto William Palomino y a todas las personas que forman parte de este equipo. Terminar agradeciendo nuevamente al Colpacha Boutique, Tambo Boutique, ¿no?, que nos acoge esta mañana, a su propietario Carlos Rivas. Muchas gracias, amigos, y continuamos entonces en nuevas ediciones con las tertulias sobre patrimonio de Arequipa.